Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, oren conmigo para que el bien venza en ustedes y a su alrededor. De manera especial, hijitos, oren unidos a Jesús en su Vía Crucis. Pongan en sus oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sean oración, sean luz y testigos para todos los que encuentran, hijitos, a fin de que Dios misericordioso tenga misericordia de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el maravilloso tiempo de la Pascua. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas martes de la tercera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica la memoria de Santa Engracia, noble y joven cristiana que se encontraba de paso en Zaragoza. En tiempos del emperador Diocleciano, por allá en el 285 al 305, se produjo una de las más crueles y violentas persecuciones contra los cristianos. A España el emperador envió como prefecto al cruel Daciano, quien hizo mártires a muchos cristianos que no quisieron renegar de su fe. El emperador intentó con halagos y promesas el que la santa renegara de su fe, recibiendo de ella lo más firme y absoluto rechazo, es decir, negativa, pues Santa Engracia permaneció firme en su amor a Jesús. Furioso, Daciano ordenó que la torturaran junto con su valiente séquito. Pensamiento josefino para la fecha. Todo lo que se refiere a ese matrimonio, el de María y José, sucedió por una íntima disposición del Espíritu Santo. Lo dijo San Buenaventura. No tengas miedo, estoy contigo. María, Reina. Se aproxima ya el aniversario 43 del acontecimiento mariano más grande de los últimos tiempos, la visita de la Santísima Virgen María a Medjugorje para el mundo. Lo celebraremos el sábado 29 de junio. Reserve su cupo. Informes 316-299-4898. Nuestra Señora de la Paz. En la ciudad
mitad de la eterna primavera, florecerá entre cantos la más bella de las flores. Prepara tu corazón y tu alma porque el próximo 9 de mayo, en el Centro de Eventos Plaza Mayor, los Caballeros de la Virgen te invitan a participar de la gira nacional Homenaje a la Madre de las Madres, con el coro y banda sinfónica internacional de los Caballeros de la Virgen, un evento que no te podrás perder. Boletas en www.tuboleta.com. El Centro María, Reina de la Paz, desea invitarle a disfrutar de 8 días de inolvidables vacaciones a la orilla del mar, en un lujoso resort de Santa Marta. Usted, a la vez, colabora con nuestra obra de evangelización, adquiriendo su boleta por solo 60,000 pesos, con apenas 2 cifras, sin ninguna serie. Además, el premio es para 2 personas, con 1,000,000 de pesos para gastos. Bien, estuvimos charlando con Luis Horacio Lora sobre una obra demasiado importante que él se encontró en sus libros. Se llama Itinerario de Oración, con el evangelista Lucas. Lo escribió un personaje importante italiano, arzobispo de Milán, que sonó para papa durante un tiempo. Él ya falleció, el cardenal Carlos María Martini, de la Orden de los Padres Jesuitas, una persona muy connotada, un gran teólogo, y en fin. Y lo bonito de esta obra, nos lo narra Luis Horacio, y él lo toma de las crónicas, es el que el cardenal Martini no dictó esta obra propiamente, no es una obra que él hubiese escrito, sino más bien que él, de una experiencia espiritual con su comunidad, no de los jesuitas, sino de su feligresía en la Catedral de Milán, recopiló. ¿Cómo fue la experiencia? Que nos la vuelva a contar Luis Horacio. Realmente es providencial cómo se le ocurre, o no es que se le ocurra, fue inspirado por el Espíritu Santo el cardenal Martini y invitó a su comunidad de su arquidiócesis de Milán a participar en una meditación comunitaria en la catedral. No era él el que iba a hablar, sino que iban a hablar todos, iban a participar todos, iban a reflexionar todos, iban a discernir todos, iban a orar comunitariamente. Y entonces ese llamado, esa invitación tuvo una respuesta magnífica y durante varios años, y sobre todo de los jóvenes. Entonces el valor, la trascendencia de esto es que es un trabajo de comunidad y en particular de jóvenes. Entonces esa es el valor, digamos, de este ejercicio de oración, inspirado, es decir, de oración, siguiendo los pasos de María, e inspirado en la información que nos ha llegado por el evangelista San Juan, del evangelista San Lucas. El corazón de este libro se basa en esa experiencia de orar con María, porque si María está a nuestro lado como maestra de oración de nosotros, el maestro de oración es el Espíritu Santo, pues que María tiene su esposo celestial, el Espíritu Santo. Ella es la esposa del Espíritu Santo. Ella es la esposa del Espíritu Santo. Es la madre del Hijo y es la hija del Eterno Padre. Entonces, en el campo humano, pues la Santísima Virgen María es la persona maestra de oración, sin igual en ese sentido. Orar con María. Si a nosotros nos dicen algunas personas, y con toda razón, pensamos que no le oremos a los santos, sino que oremos con los santos, que es un magnífico consejo. No orarle al santo, sino orar con el santo. Ejemplo, San Antonio, que es tan milagroso. San Antonio, ayúdame a esto. No, está bien, pero más consecuente, más orante, decir, San Antonio, oremos los dos al Señor para que nos conceda esto. ¿Cierto o sí? Exactamente, es comprometerlo. Es comprometerlo. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de esta mística, esta oración del padre, del jesuita obispo, arzobispo y cardenal.
esto de contemplar a Dios en el mundo. Avanzando ya en lo que habíamos visto en el programa anterior, veamos si somos entonces capaces de hacer las mismas afirmaciones de María, o si más bien no seremos tentados, mirándonos alrededor, de hacer afirmaciones contrarias, escépticas y desesperadas sobre la situación que se vive. Por ejemplo, decir que los soberbios triunfan, que los poderosos imperan desde sus tronos, que los humildes son pisoteados, que los hambrientos se multiplican con su hambre, que los ricos se enriquecen siempre más. Lo que nosotros llamamos visión realista de las cosas, aquí se transforma en la contemplación que María hace de la obra de Dios. María es quien traza un cuadro ideal y somos nosotros los que no logramos captar exactamente las dimensiones de la realidad. En cierto modo, ambas cosas son ciertas. En efecto, algunos salmos, al contrario del Magnificat, dicen que ya no hay verdad en los hijos del hombre, que todos son mentirosos y explotan a su prójimo. Es decir, expresan conclusiones realistas respecto de las miserias y sufrimientos del mundo que se oponen a la descripción de María. El hecho es que María había mirado, o habla mirando, mejor dicho, la historia desde el punto de vista de la esperanza. Se pone de parte del reino y en una humanidad llena de males, de sufrimientos y de injusticias, contempla la venida de Dios que está transformando la pobre existencia humana. Y esta afirmación es muy bonita porque no vamos a pensar que en la época de María las cosas estaban mucho mejor que hoy. Nosotros nos lamentamos y con toda razón porque esta es la época nuestra, estas son nuestras circunstancias, pero no hemos vivido épocas diferentes a esta para poder afirmar categóricamente que fueron mejores o peores. La Santísima Virgen María en su Magnificat está denunciando un problema social gravísimo. Exactamente. Entonces, preguntémonos por qué María puede realizar este gesto profético, esta contemplación valiente de la historia, en la que hace emerger los signos del reino y los signos de la esperanza para iluminar, partiendo de ellos, hasta todos los sufrimientos de la humanidad destinados a ser transformados por el avance del reino. El Magnificat, Luis Horacio, pues no somos nosotros los llamados a analizar a profundidad este hermoso himno, este canto. Sin embargo, pues nos atrevemos a decir que encierra un contexto de denuncia. No solamente es místico, no solamente el Magnificat mira hacia arriba, sino que es también horizontal. Habla de los ricos. ¿De cuáles ricos? No solamente de los que tienen plata, de los ricos en saberes que no comparten, de los ricos en situaciones de influencia que acaparan. Es decir, al decir María que a los ricos los despide vacíos, está haciendo una afirmación de la justicia de Dios. ¿O cómo la verías? Tal cual, está mostrando y está partiendo del egoísmo que hay en los seres humanos, poderosos o incluso pobres. Se da en todos. Hay pobres ricos y ricos pobres. Pero no cae en el pesimismo, sino que es positiva, tiene fe, cree en la divina providencia. Claro. Cree en un Dios que dirige la historia a pesar de las decadencias y de los avatares negativos que tiene por los que está pasando, ha pasado y sigue pasando la humanidad. Una experiencia personal. María puede hacerlo porque ha experimentado la salvación. Es decir, la experiencia, ella habla desde su propia experiencia. Ha experimentado a Yahvé como salvador de su vida. Y en un instante la ha transformado, haciéndola existir en un nuevo modo de ser, en un nuevo modo de amar, en un nuevo modo de esperar y finalmente de relacionarse con Dios y con los demás. Ella dice, Dios mi Salvador, desde este lugar de la experiencia de plenitud de salvación, María puede mirar alrededor, puede mirar la historia. María ve toda la historia de Israel, las grandes maravillas obradas por Dios para la salvación de su pueblo y puede captar los que el Concilio Vaticano llamó los signos de los tiempos.
partiendo de la propia vida, descubriendo los signos de la esperanza, los signos del Evangelio, los anticipos del reino de Dios. Y atención que María no puede ser clasificada como una persona de su tiempo, experiencia solamente de su tiempo, ignorante o sabia, no. Nosotros debemos pensar en algo que jamás sabremos cómo es. Si la misericordia de Dios nos lleva al cielo, sabremos cómo es. María era una persona sin pecado original. Pero ¿cuál de nosotros puede imaginar cómo es una persona sin pecado original? Todo lo ve objetivamente, todo lo ve como es, no con las deformaciones como nosotros podemos observar las personas y las cosas. Una persona sin pecado original tiene la visión del mundo como nadie. Por eso el cardenal nos expresa en su texto que no se puede conocer al Dios del Evangelio si no se tiene experiencia de la salvación. La Virgen tuvo esa experiencia. María tuvo esa experiencia. María conoció al Dios del Evangelio y por lo tanto puede proclamar a Dios y mirar la historia del mundo poniéndose de parte del mundo, no para condenarlo, sino antes para salvarlo. Esto nos puede llevar entonces a Orlando a pensar, a repensar, diríamos, el Magnífica. De tal manera que, así como la Virgen hizo su versión, es la versión original de ese cántico, de esa oración, de ese éxtasis, de esa elevación, nosotros podríamos pensar, como consecuencia de todo este discernimiento y de esta oración y de esta unión con Dios reflexiva, como quien dice, hacer nuestro propio canto, nuestro Magnífica. He aquí pues la oración que la página del Evangelio nos sugiere. ¿Cómo tú, oh Dios, eres el Dios de mi salvación? ¿Cómo puedo cantar yo mi Magnífica? El Magnífica que hemos escuchado es el de la Virgen. Y hemos visto todo el camino de su vida. Pero todo eso nos tiene que llevar a que nosotros también seamos capaces, con la luz del Espíritu Santo y el auxilio de la Virgen misma, a elaborar nuestro propio canto de alabanza y de agradecimiento y de esperanza a Dios. Como quien dice, elaboremos y cantemos nuestro propio Magnífica. Y lo mismo que a partir de cuál experiencia de salvación te revelas a mí como el Dios más grande, como el Dios del Evangelio. Así como la Virgen lo fue capaz de descubrirlo en su propia vida, en sus circunstancias existenciales. El Dios que cambia mi vida, ¿cuál es? Dándole unas cargas de esperanza, capaz de hacerme mirar mi vida y la vida que me rodea con ojos distintos, colocándome de parte del reino, de parte de la justicia, de parte de los humildes, de parte de los pobres. Todo esto es, diríamos, a lo que tenemos que ir llegando. Cuando cantando el cántico de María y poniéndome en la situación de los que todavía lo escuchan. Los antiguos salmos, en la bonita, ¿cómo se llamará? Poesía que ayer recordábamos. Los antiguos salmos brillar parecían con nueva luz y fundir los collados y todos los pobres te oyen aún, hablando del Magnífica. Exactamente. Sí. Pongámonos ante la oración de María y preguntémonos, ¿cuál puede ser, pues, nuestro Magnífica? ¿Con qué palabras y en qué referencia, a cuáles hechos podemos expresarlo? ¿Cuáles son, pues, las grandes obras de Dios en nuestra vida que nos hacen y nos llevan a alabar al Señor? Porque el canto de la Virgen fue una alabanza sublime por todas las maravillas que el Señor había hecho en ella. Cada uno de nosotros anímese y abra el corazón
para buscar esos grandes momentos de Dios en cada uno de nosotros, en cada una de la vida personal de todos y cada uno de nosotros. Pensemos en lo que hemos recibido de bien y de amor por parte de otros, en los encuentros que nos han llenado de alegría y de fe, a partir del bautismo hasta la experiencia de este momento, de este día. El encuentro común con el Dios de la salvación, con el Dios que nos salva, con el Dios que despedirá a los ricos con las manos vacías y llenará de bienes a los hambrientos. Nosotros de primeros, hambrientos, pobres, y luego todos los otros que lo esperan. Es decir, así como María está ante un proyecto de vida, ante una respuesta de ella al amor y a los planes de Dios, nosotros también obviamente, tenemos que desembocar con toda esta reflexión, con todo este análisis, con toda esta oración y esta meditación y este discernimiento, como hambrientos, como pobres, como primeros beneficiados del amor divino que hemos sido llamados a la existencia, que es un misterio, y que participamos de la vida misma de Dios, porque Dios es amor y es la verdad y es la vida. Entonces, María supo decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuáles son estas circunstancias que nos van a llevar a alabar y agradecer todos los dones, todo el amor infinito de Dios? ¿Y cuál va a ser nuestro ofrecimiento y nuestra oferta y nuestra propuesta al Señor con nuestra propia vida? ¿Qué pensamos, qué queremos hacer de nuestra existencia y de nuestra vida en esta historia de salvación? Muy importante, porque el Evangelio pues no es para leer como lo hace uno. Uno lo lee y no se compromete. El Evangelio es como para leerlo y encarnarlo, según nos dice aquí también el cardenal Martini. Es decir, hace práctica la oración. San Antonio de Padua tiene una expresión muy linda que dice: que cesen las palabras y hablen las obras. Que nuestra vida sea realmente una respuesta positiva. No podemos contentarnos con solo vencer el mal, sino que tenemos que avanzar a realizar y hacer el bien. Claro, y hay que entender el Magníficat y en general todo el Evangelio en un contexto no solamente místico, sino social. No está hablando de los ricos que son generosos, está hablando de los ricos que no son generosos. Esto se comprende muy bien, porque los ricos generosos hacen falta. Ojalá hubiese muchos ricos para que hubiese menos pobres. Fíjate, Luis Horacio, que la doctrina comunista nos presenta la realidad al revés. Si hay muchos ricos, ellos van a decir que hay muchos pobres. No es así, Luis Horacio. Si hay muchos ricos generosos, hay menos pobres, porque los ricos también saben crear riqueza, crear desarrollo. Y eso no es crear empleo, eso no es solucionar los problemas del colectivo. Entonces hay que leer el Evangelio no maliciosamente, sino desde el corazón, como la Virgen lo expresa en el Magníficat. Porque es que políticamente nos tienen un poquito embobados, ¿o no? Exactamente. Y todo esto para desembocar ante las calamidades de la época actual, ante el desvarío y la contravía en la que vemos los valores que son reemplazados por antivalores, la vida es reemplazada por la muerte, que tengamos una posición de fe en que Dios, el Creador,
el Salvador y que nos ama y que nos ha creado por amor, no para hundirnos, sino para salvarnos, y que estamos inmersos y nosotros somos protagonistas de la historia de salvación. ¿Qué hemos hecho hoy y ayer? Mirar el protagonismo de la Virgen en la historia de salvación, porque se entregó sin reservas al plan salvífico de Dios. Vamos a agradecer también de manera muy sincera a todas las personas que ayudan a esta obra de evangelización. Nos obsequian su ropa de segunda en buen estado. Estamos en déficit de ropa de hombre de segunda. Recibimos también aquellos elementos del hogar que ya no se usan, pero aún prestan un buen servicio. Muebles, electrodomésticos, en fin, tantas cosas que son todavía útiles, pero ya no se emplean en nuestros hogares. Todo esto lo agradecemos muchísimo. Nuestros servicios de audio y video grabación los seguimos prestando de manera profesional y con mucho gusto. Aquellas cintas de antiguos Betamax o VHS, cintas de vídeo que contienen recuerdos familiares, conferencias, momentos importantes en la vida de cada persona, nosotros podemos recuperarlas y grabarlas en sistemas modernos para que estas cosas ya a punto de ser malogradas por el tiempo no se pierdan. Nosotros podemos recuperar estas grabaciones. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.